79/12 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes. Tiene la palabra el señor Bejarano para la defensa de la iniciativa por un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, presidente. Señorías, como saben, llevamos muchas sesiones plenarias ya abordando el impacto de esta reforma sanitaria. Acabamos de abordar un debate de una moción que hace referencia al repago que viene esta contrarreforma. Un debate que no solo ha estado presente en prácticamente todas las sesiones plenarias y de la Comisión de Sanidad de esta Asamblea desde el pasado mes de mayo, sino también que lo están haciendo en prácticamente la totalidad de todos los parlamentos autonómicos, en la mayoría de los ayuntamientos, en el propio Congreso de los Diputados, pero además lo están haciendo en las sedes de muchos colectivos sociales y ciudadanos y también en los centros sanitarios. Pocas veces una normativa sanitaria ha estado tan cuestionada socialmente por prácticamente todos los sectores y agentes que intervienen en nuestra sanidad pública. Esa es la razón por la cual el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida trae esta proposición no de ley para que esta Asamblea de Madrid inste al Gobierno de la Nación para que suspenda la aplicación de la reforma sanitaria que se está llevando a cabo a través del Real Decreto Ley 16/2012 con el fin de abrir un proceso de diálogo con todos los agentes sanitarios y, en consecuencia, que se concierte un escenario para un pacto para garantizar la universalidad, la gratuidad y la solidaridad de nuestro sistema sanitario público. Y no plantear, como hace el Partido Popular, y lo hizo en el último proceso electoral, que una de las prioridades era llegar a un pacto por la sostenibilidad y luego, cuando se llega al poder, no se dan muestras, ni atisbos ni señales de voluntad política reales de llegar a un pacto de estas características. Este Real Decreto Ley, que a mí me gusta siempre enumerar su enunciado, que se denomina medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, desde el momento de su aprobación está siendo severamente y contundentemente contestado por muchos colectivos de trabajadores sanitarios, colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos y entidades vecinales que continuamente manifiestan su rechazo a esta medida porque supone cambios fundamentales en el sistema sanitario público e inician una verdadera reforma sanitaria, mejor dicho, contrarreforma sanitaria, reuniendo una gran cantidad de medidas con características muy distintas que poco o nada tienen que ver con el supuesto objeto de la norma. El Real Decreto Ley elimina el acceso al derecho fundamental a la salud de personas que están en una condición de irregularidad administrativa. Realiza esta exclusión transformando el sistema público universal y gratuito por un sistema de riesgos cubiertos o mediante un contrato de seguros. La única salvedad será la atención de urgencias en el caso de mujeres que están en proceso de gestación y menores de 18 años. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud vuelve a modificarse, introduciendo repagos, como acabamos de debatir, en la cartera de servicios accesoria y complementarias sin límites de cantidad, lo que vuelve a penalizar a los enfermos crónicos y a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas, suponiendo limitaciones muy serias en cuestiones como el transporte sanitario, que es imprescindible para muchos tratamientos y que va a suponer una traba insalvable al acceso en estos tratamientos para muchas personas. Una de las medidas relevantes, como acabamos de debatir en la anterior moción, es el repago farmacéutico. Y nosotros lo denominamos, como hemos dicho en alguna sesión, que es un auténtico impuesto a la enfermedad. Además, se crea un registro de profesionales sanitarias donde se unifica las categorías profesionales para facilitar la movilidad entre comunidades y desaparecerán los únicos médicos y enfermeras que todavía tienen la categoría de funcionarios. Decía anteriormente, en el anterior punto, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Rodríguez, que qué hace un Parlamento ante esta medida, que qué hacemos debatiendo sobre una medida de ámbito nacional. Pues bien, señorías, algún Consejo de Gobierno regional ya ha puesto objeciones a la aplicación de este decreto, como por ejemplo el Ejecutivo vasco.
El Tribunal Constitucional actualmente ha admitido a trámite 3 recursos contra esta medida planteadas por el Parlamento de Navarra, así como los gobiernos autonómicos de Asturias y también de Andalucía. Las razones planteadas son por el nuevo concepto de asegurado, que es absolutamente excluyente, la prescripción del principio activo y la estatutización de los médicos titulares. Al Defensor del Pueblo han llegado más de 80 peticiones para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto proveniente de sindicatos, colegios de médicos y colectivos de pacientes, aludiendo todos, por ser injustos y ser contrarios, a la universalidad de nuestro sistema. Y como hemos dicho antes y hemos debatido antes, por el lío burocrático que supone toda esta medida. Un anuncio que se nos dijo desde el Gobierno central que tenía el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros en un año y estaba compuesto por una serie de medidas que se retrasa, porque salvo las medidas fáciles, como el repago o la expulsión de los extranjeros en situación irregular, las demás propuestas que se han esbozado se están retrasando. De hecho, la principal medida aprobada por el Consejo, que se vio en el último Consejo Interterritorial, fue la de las pólizas especiales para atender a extranjeros, una especie de seguros para inmigrantes en situación irregular, en la cual el Ministerio de Sanidad insiste en que con ello no se pretende paliar el problema de la atención a las personas auténticos sin papeles, sino que más bien es una medida destinada al denominado turismo sanitario. También servirá para que los españoles que nunca hayan cotizado, pero que ganen más de 100.000 euros al año, los llamados rentistas, estén en este seguro. Es un seguro que costará 710 euros anuales en el caso de mayores de 65 años y 1.864 anuales para mayores de esa edad. En cuanto a lo referente al pago de los usuarios de una parte de los costes, lo hemos visto también en la anterior moción, la decisión, la medida, este decreto, esta contrarreforma es esencialmente inequitativa, ya que afectará fundamentalmente a pacientes afectados con patologías graves e incapacitantes, que son capaces de poder acudir a los servicios sanitarios utilizando el transporte convencional por padecer grandes limitaciones. Como estamos debatiendo, señorías, es absolutamente injusta porque afecta a personas con limitaciones físicas graves para recibir asistencia como diálisis renal, tratamientos o rehabilitación. La medida discrimina a personas y comunidades que viven en el medio rural y que tienen mayores dificultades físicas para acudir a los centros. Señorías, lío burocrático, desconcierto, falta de previsión, disparidad de criterios, la expulsión de los ciudadanos inmigrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria pública ha desembocado en un lío monumental, incluso para las administraciones regionales. Un mes después, algo más de un mes después de la entrada en vigor de esta medida, de los ciudadanos en una situación administrativa irregular, los llamados sin papeles tienen cobertura según donde vivan. La confusión crece entre los profesionales y organizaciones, incluso como Cáritas, alertan de que cobrarles por asistencia puede llevar, incluso, como han dicho textualmente, a la muerte civil. Las autonomías han tomado caminos muy distintos ante la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular. Andalucía tiene un criterio, Cataluña tiene un criterio, el País Vasco tiene un criterio y el resto de comunidades autónomas también tienen criterios. De lo que se trata, señorías, con esta proposición no de ley, es que sigamos garantizando la universalidad y la asistencia de todos. Hay que mantener la financiación de la sanidad pública mediante impuestos directos y no mediante estos auténticos copagos que son una injusticia y que, sobre todo, rompe con el consenso sanitario que siempre ha sido una seña de identidad de nuestro país. Acabo, señorías, nuestro sistema sanitario lleva ya sufriendo, está inmerso en un proceso, una senda de reducción de partidas de gestión pública, de personal, de inversiones en atención primaria, a la vez que está inmerso en un proceso de privatización de servicios y de colaboraciones cada día mayores con la iniciativa privada. Ahora, encima, se sobrepasa un límite peligroso, el límite de la universalidad. Por eso traemos esta proposición no de ley para instar al Gobierno de la Nación a que pare este proceso, esta contrarreforma, y que consigamos un pacto entre todos los grupos parlamentarios,
un pacto real entre todos los agentes sanitarios para asegurar la cobertura sanitaria pública, universal, gratuita y que todas las personas que vivan en el Estado español, con independencia de su situación administrativa, puedan tener acceso a la sanidad pública tal y como recogen las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud. La sanidad no solamente es una prestación pública, no es un servicio público, la sanidad también es un derecho humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bejarano.